En este programa, los presagios del cambio climático se están cumpliendo. Los océanos, sus ecosistemas y el futuro del ser humano están en juego por el aumento de la temperatura del agua marina. Con el crecimiento del nivel del mar, algunas zonas costeras insulares han disminuido y otras han desaparecido. El deshielo en los polos es tan intenso que el aumento del nivel del mar alcanza elevaciones como nunca antes, generando problemas muy serios. Bienvenidos a Factor Ciencia, soy Lucía Vázquez y es un placer saludarlos en esta ocasión desde el Parque Lincoln, ubicado en la Alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México. Estar aquí es una oportunidad para disfrutar de un bello lugar, pero esta es la segunda emisión de una serie de 3 programas dedicados al cambio climático. Esta vez hablaremos de lo que está sucediendo en los océanos, cuál es el nivel de destrucción de lo que estamos provocando en los mares. No importa que vivamos o no en zonas costeras, el impacto nos afecta a todos. Sin duda, un tema importante que no se deben perder. Esto es Factor Ciencia. Comenzamos. Se cree que hace 4.400 millones de años se originaron los océanos en la Tierra. Los científicos apuntan que esta gran masa de agua salada fue la que dio origen a la vida en todo el planeta. Se cree que es la mayor fuente de oxígeno que tenemos y el regulador de clima y temperatura de toda la esfera terrestre. Sin embargo, cuando hablamos del cambio climático, parece que el océano queda relegado a un segundo plano. No se le está dando la atención urgente que merece. El océano es un ecosistema que cubre las 3/3 partes, digamos, del océano, del planeta. El 70% del planeta es agua y es océano, de tal manera que pues, este planeta, en lugar de llamarse planeta Tierra, debería llamarse planeta Sur. La importancia radica fundamentalmente que una es el regulador de la temperatura del planeta. El océano contiene en sí mismo prácticamente el 90% de todas las especies vivas que hay en el planeta. Por consiguiente, es una fuente de alimento muy importante para millones de personas alrededor del mundo y obviamente también una fuente de trabajo para muchísima gente que vive en la zona costera y también particularmente también requiere atención y nos aporta no solamente alimento, cuidado, protección, sino que también en el aspecto cultural es muy importante para las poblaciones costeras. De tal manera que es muy clara la importancia del océano. Nosotros hemos siempre considerado que es el océano, es un solo océano. Lo hemos dividido regionalmente por las zonas en las que se ubican los continentes, pero en principio es un ecosistema indivisible, está totalmente conectado alrededor del planeta, de tal manera que el océano es uno de los elementos más importantes para la vida del ser humano y para la biodiversidad y para, obviamente, el control de la temperatura de nuestro planeta. Tenemos que controlar las emisiones de CO2, fundamentalmente gases de efecto invernadero, pero el gas más importante hoy por hoy es el CO2. Quizá no tenga un factor de calentamiento muy importante, pero en el volumen de emisión es el gas hoy por hoy número 1 que se emite a la atmósfera. El poder de calentamiento del dióxido de carbono es de 1, comparado, por ejemplo, con gases de fluorocarbono, que son de 2.000, 2.400 factores de calentamiento. Y me dirán, no tiene lógica. Pues la lógica es que es el gas que más emitimos y en segundo término es el metano.
Entonces, tenemos que controlar las emisiones y hoy por hoy ya el panel intergubernamental de cambio climático ha definido que aun cuando hoy detengamos la temperatura a 1.5, hay puntos de ya no retorno. Ya no hay retorno para algunas de las afectaciones que ha sufrido el océano, pero todavía tenemos posibilidades de detener problemas graves y mayores que van a ocurrir si nos llegamos a alcanzar los 2 grados de temperatura, el aumento, y esto sería gravísimo para el océano y para los ecosistemas marinos. La acidificación de los mares cada vez es más latente. Los océanos absorben 1/3 de todo el dióxido de carbono que emitimos a la atmósfera. Al aumentar el CO2 por las actividades humanas, el potencial de hidrógeno, el pH de los océanos cambia. Las aguas se vuelven más ácidas. Esta nueva composición química es una tragedia para la supervivencia de las especies marinas, quienes no pueden producir adecuadamente iones de carbonato de calcio para la producción de sus exoesqueletos y caparazones. Yo creo que el aspecto fundamental para proteger el océano, hay muchas formas, pero por supuesto para detener el grave deterioro que estamos viendo hoy en día en los océanos, es justamente el tema del control de las emisiones de gases de efecto invernadero. El océano es un ecosistema que absorbe una gran cantidad de CO2, de dióxido de carbono, que se genera por las actividades en la Tierra, y que esto genera que el océano se esté acidificando. Todos sabemos que el agua de mar es salada, es un agua básica, por lo tanto. Sin embargo, con esta incorporación excesiva de dióxido de carbono, lo que está sucediendo es que el océano se está haciendo más ácido cada vez. Y al hacerse ácido el océano, obviamente tiene un grave impacto porque cambia la composición química del mismo, del agua oceánica, del agua marina, y ello tiene un impacto en las poblaciones, no solamente en las poblaciones costeras, sino también en el océano mismo, y esto nos lleva a graves problemas. La acidificación es una de ellas. El otro grave problema que tiene también el agua marina es el calentamiento. El agua se está calentando tremendamente. El tema del calentamiento global es importantísimo para el océano, porque si recordamos, en el Acuerdo de París, la meta era mantener la temperatura, la elevación de la temperatura en un rango no mayor de 1.5 grados centígrados, cosa que prácticamente ya estamos alcanzando ahora, y eso se pretendía llegar al 30, al 50, y no sobrepasar los 2 grados de aumento de temperatura, porque esto sería gravísimo para muchos ecosistemas marinos, particularmente para los arrecifes de coral. Se les conoce como los bosques tropicales de los océanos. Albergan más de la 1/4 parte de las especies de peces conocidas en el mundo. Son los arrecifes de coral, el equivalente marino de la selva amazónica. Aquí, en México, se encuentra el arrecife de coral más grande del Golfo de California. Se localiza en la frontera de los llamados mares del norte del continente americano, que se vuelven más fríos en la medida que se aproximan al Ártico. A 40 metros bajo el agua se aprecia la maravilla de un mundo completamente ajeno a lo que cotidianamente podemos observar. Su nombre es Cabo Pulmo, una impresionante zona de arrecifes. Hoy es un área protegida marina de 711,000 hectáreas, una de las más importantes de la región del Mar de Cortés. Aquí encontramos 11 especies de corales que en realidad son animales que miden unos cuantos milímetros, pero con la capacidad de fijar en sus tejidos el carbonato de calcio disuelto en el mar.
y con él forman sus estructuras rígidas. Son el hogar de peces, moluscos, medusas, crustáceos y tortugas marinas, entre otros. A los investigadores les parece importante estudiar por qué son capaces de sobrevivir en un ambiente tan extremo. Dicen que descubrirlo es fundamental para enfrentar la mayor amenaza de la actualidad, el calentamiento global. Los corales contribuyen a capturar gases de la atmósfera como el dióxido de carbono. En otras condiciones sería un proceso sano, pero ante el incremento de esas sustancias por la actividad humana existe un desequilibrio. Captan más CO2 del necesario. Esta es una amenaza latente, porque se debilitan. Pierden microorganismos que habitan en ellos y que les dan color, además de otros nutrientes. Este fenómeno es conocido como el blanqueamiento. Afecta no solo a esta fauna, sino a todo el ecosistema. Sin corales, la vida marina se dispersaría. Ante esto, los investigadores estudian la diversidad genética de la zona. Analizan cuáles son las formaciones corales más resistentes y aptas a este estrés ambiental, y con la finalidad de propiciar su reproducción. Su esfuerzo ha tenido éxito, porque han logrado rescatar más de 4.000 corales de la muerte. Estudios internacionales revelan que el 25% de los arrecifes en todo el mundo han desaparecido por contaminación, destrucción del hábitat y una mala explotación de los recursos. Y el 50% de los que quedan están deteriorados. Hoy en día los arrecifes de coral, ya con la temperatura que tiene el agua marina, está sufriendo un grave deterioro, particularmente en el área de Quintana Roo, donde tenemos el segundo arrecife más grande del mundo, que es el arrecife mesoamericano. Los corales llegarían a desaparecer con una temperatura de 2 grados por encima de lo esperado, del más o menos el 90% de los arrecifes coralinos. ¿Y qué representa un arrecife coralino? Pues es un sitio de anidación, de reproducción de muchos organismos de pesca comercial, digámoslo así. Es un ecosistema sumamente rico en productividad y eso sería muy, muy grave para el tema marino y para las zonas costeras, fundamentalmente. El aumento de la temperatura de los océanos es algo que no podemos ignorar. Los océanos absorben el calor de la atmósfera, calor que se incrementa por el aumento de los gases de efecto invernadero. Al calentarse aceleradamente los océanos, se están derritiendo los polos y se están dañando a los ecosistemas y a las especies, además de subir aceleradamente el nivel del mar. La tercera consecuencia, obviamente, es el aumento del nivel del mar, que generaría y que está generando, de hecho, ya una grave problemática. Con el aumento del nivel del mar, muchas de las poblaciones y de los estados costeros insulares están sufriendo la pérdida de sus costas y algunos de ellos, algunas islas pequeñas ya han desaparecido por el aumento del nivel medio del mar. En otras, las poblaciones han tenido que subir a las montañas de sus islas porque no quieren salir de su país. Entonces es muy grave el aumento del nivel medio del mar y esto está generalmente reflejándose por la pérdida de los hielos en el océano Ártico. El deshielo está siendo tan intenso que el aumento del nivel medio del mar, pues, se preveía que no fuera tan grave, ha estado alcanzando niveles muy importantes, generando problemas muy serios. Las playas, digamos, per se físicamente, pueden llegar a sufrir en algunos estados insulares la desaparición de sus playas, por ejemplo, ¿no? Hace poco vi una simulación de lo que sería Cancún para el año 100, por decirlo así, y prácticamente toda la zona costera desaparecería en Quintana Roo.
producto del cambio climático si no hacemos nada. Esas son simulaciones que se hacen, obviamente, que están haciendo una predicción de qué pasaría si continuáramos con la emisión de gases de efecto invernadero en el ritmo que estamos llevando ahora. Esto es en cuanto a las costas. En cuanto a los ecosistemas, menciono que el tema del calentamiento de la temperatura del mar ya está teniendo graves efectos, particularmente en las poblaciones. Algunas poblaciones de peces de importancia comercial que generan su reproducción en zonas de frío, pues ahora resulta que la temperatura ha aumentado y esas especies se están desplazando a zonas mucho más frías, con el problema que conlleva el volverse a adaptar a otra región y el tener sus tasas de crecimiento. Muy particularmente hablamos, por ejemplo, de lo que sucede con el arenque y con el bacalao. Son especies de zonas muy frías. El salmón, por ejemplo, de medio natural, pues resulta que cuando va regresando río arriba, una vez que ya se reprodujo, etcétera, que van regresando, van encontrando temperaturas más calientes y nunca llegan a su lugar de origen. Por lo tanto, se pierde un proceso de reproducción. En esta problemática que existe entre los océanos y cambio climático, no podemos dejar de apartar nuestra atención del Ártico. Lo que sucede en el Polo Norte afecta a todo el planeta, incluyendo a México. El deshielo de los polos se ha vuelto un foco rojo para los científicos del mundo. Entonces, sí, la afectación, hoy por hoy también el tema del transporte marítimo. Estamos nosotros trabajando con la Fundación Parvati, que es una fundación que está promoviendo la designación de zona de la biosfera, protección de fauna, de flora, de fauna del Ártico. Todo el océano Ártico se está promoviendo a nivel internacional. Su declaratoria de zona de refugio, de santuario, para impedir que se siga deshielando el Ártico, porque la idea es seguir con este ritmo de deshielo y al final de cuentas abrir un canal en el Ártico, que en lugar de que los barcos bajen en transporte marítimo a Panamá para cruzar del Atlántico al Pacífico y viceversa, ahora lo hagan por el canal Ártico. Y eso sería gravísimo, pero muy gravísimo para el planeta. Nosotros podríamos pensar que estamos muy lejos del Ártico, México, lejísimos del Ártico, pero pensemos que hoy por hoy, de la Fundación que está promoviendo la declaratoria de santuario del Océano Ártico, manifiesta que la pérdida de hielo, el deshielo por segundo, representa una cantidad de 14,000 toneladas de hielo. 14,000 toneladas de hielo por segundo que se están derritiendo en el Océano Ártico. A este nivel y a esta velocidad de deshielo, prácticamente vamos a tener Groenlandia como lo conocimos hace millones, cientos de años. Cuando hablamos de cambio climático y elevación del nivel del mar, México figura como una zona de riesgo. Nuestro país, al estar rodeado por el Golfo de México, el Océano Pacífico, el Golfo de California y el Mar Caribe, está en un punto crucial. Los especialistas señalan que el aumento del nivel del mar afectará seriamente nuestras costas. Bueno, es evidente que México es un país altamente vulnerable. México está ubicado entre dos grandes cuerpos de agua que son por un lado el Océano Atlántico, por el otro el Océano Pacífico, y por supuesto que la elevación media del mar afectaría tremendamente a nuestro país. Por un lado tenemos un Golfo de México y las plataformas son totalmente diferentes. Las plataformas pueden ser muy bajas, pueden ser muy profundas, el talud puede llegar muy rápido, pero la elevación del mar evidentemente afectaría a las costas mexicanas
de manera muy importante. Somos muy vulnerables a todos los efectos del cambio climático por nuestra situación geográfica, la posición que México tiene y sobre todo por estar entre dos grandes océanos, teniendo un cuerpo de tierra, digamos así, la parte continental de nuestro país estrecha, no es un país como Canadá o como Estados Unidos, es un país mucho más estrecho y entonces pues nosotros tenemos como mar patrimonial, tenemos más agua que tierra, somos más agua que continente. Entonces es evidente que México sería también un país que sufriría mucho por el tema del cambio climático y de la elevación media del mar. Eso ya se ha determinado mucho en el Pacífico, que tiene una plataforma muy angosta y el talud está muy cercano a la costa, de tal manera que la elevación llegaría mucho más rápido en la parte costera. Por ejemplo, Oaxaca, tenemos una tesis de doctorado de un alumno nuestro, en la cual ya se ha determinado cuál sería el impacto y cuál ha sido el impacto de la elevación media del mar en esta región, y es muy importante. Se ha perdido mucha playa ya en Oaxaca. El cambio climático es un fenómeno complejo que ha ocasionado huracanes más intensos debido a que la energía que nutre a los ciclones es precisamente el calor de los océanos. Por otra parte, el sargazo, esas macroalgas pardas que invaden las playas de Quintana Roo, son también efecto del calentamiento global. La composición afecta seriamente los sistemas costeros. Bueno, es evidente que ya lo estamos viviendo. Hoy los huracanes son más intensos, son más frecuentes, son más violentos. ¿Y por qué? Justamente porque un huracán, para aumentar su intensidad, se nutre de la temperatura del mar. Y si la temperatura del mar aumenta, por supuesto que el huracán se va a ver más fortalecido y lo vamos a tener muchísimo más agravado. Vean ustedes lo que pasó recientemente en Nueva York. O sea, ¿quién se iba a imaginar que hasta Nueva York tendrían ese impacto tan impresionante? Luisiana hace algunos años con el Katrina fue toda una sorpresa. Hoy, para Estados Unidos, la presencia de huracanes es una constante. Básicamente desde Florida, toda la costa hasta Nueva York y no se diga por el Pacífico también. Pero evidentemente esa temperatura que va a estar aumentando nos va a afectar como humanos físicamente, porque nos vamos a tener que adaptar a un cambio de temperatura que ya no es de 1 grado, es de 2 grados y que puede ser de 3 grados. Y pareciera que pensara uno, bueno, 2 grados, 3 grados no es mucho. Sí, es mucho porque es muy impactante para los ecosistemas, tanto terrestres como los ecosistemas marinos. Entonces, imagínense ustedes frente a una desertificación, frente a ciudades totalmente desarboladas. ¿Qué vamos a hacer? Las islas de calor van a aumentar en las ciudades, por lo tanto la gente obviamente va a sufrir muchísimo más. Entonces estamos frente a una situación en la que cada gota de agua cuenta, cada granito de arena cuenta, cada actividad individual, cada cambio que hagamos en lo individual es una gota que vamos adicionando de esperanza al mar. Entonces nosotros tenemos que empezar a ver cómo vivimos, qué hacemos, qué tanto generamos de dióxido de carbono en nuestra vida diaria, y con eso tendríamos que tener un estilo de vida que esté cambiando permanentemente. ¿Qué tanto consumimos? ¿Verdaderamente requerimos lo que se consume? ¿Cómo actuamos en casa? La energía eléctrica, ¿cómo la utilizamos? El agua. El agua es uno de los recursos naturales que el día de mañana nos va a costar mucho trabajo tenerlo, porque obviamente, como se dice, nada se destruye ni se pierde, pero ¿cómo tenemos nuestros cuerpos de agua? No solamente en México, a nivel mundial. El fenómeno que estamos viendo del sargazo en Quintana Roo es producto de todo lo que los ríos, los grandes ríos de América del Sur, como el Amazonas y como Venezuela también, con el Orinoco, que está sacando una gran cantidad de contaminantes provenientes de sus aguas dulces de los ríos, que se incorporan a la zona costera,
la enriquecen de nutrientes, pero estos nutrientes, algunos de ellos pues no son tan positivos, ¿no? Entonces, hacen que las especies que cruzan por esas zonas se enriquezcan con estos nutrientes, crezcan de manera anormal, llegan a nuestras costas y generan una serie de problemas, un recurso natural que no tendría por qué ser. Pero ¿cuál es la razón? Volvemos de nueva cuenta, el impacto de las actividades del hombre. O sea, el hombre es innegable, su actividad es innegable en los últimos 100 años. La huella que hemos dejado es importantísima y es donde nos tiene al borde en este momento, en una situación planetaria muy grave, con un informe del panel intergubernamental de cambio climático muy severo, en el cual nuestra ventana de oportunidad es mínima y tenemos que tomar acciones. Acciones no solamente para adaptarnos, sino para minimizar al máximo grado la emisión de nuestros gases de efecto invernadero, y eso obviamente lo tenemos que hacer a través de la voluntad política que defina cuáles serán esas acciones, cuáles serán esas metas y cuáles serían las sanciones a quienes no cumplan. Tenemos que trabajar al unísono. No se trata de México, no se trata de Colombia, de Venezuela, de Corea, se trata verdaderamente a nivel global. Todo el mundo está sufriendo los embates del cambio climático y del calentamiento global. Espero que haya sido de su interés esta emisión, donde pudimos conocer que cuando se habla de cambio climático está en juego la salud de los océanos, que las acciones para detener y mitigar la devastación marina tienen que ser inmediatas y con estricto enfoque científico. Nos despedimos desde el Parque Lincoln, el primer parque construido aquí en Polanco e inaugurado en 1966. Un pulmón verde con todo el ambiente que nos ofrece esta zona de la Ciudad de México. No olviden seguirnos a través de Facebook, Twitter, YouTube o visitar nuestro portal. Nosotros continuamos investigando lo que ocurre en el mundo de la ciencia y la tecnología para llevarlo hasta su pantalla. Yo soy Lucía Vázquez, esto fue Factor Ciencia, nos vemos hasta la próxima.